porque seamos pequeños no necesariamente el que es grande es mejor que nosotros. Nosotros podemos ser muy buenos, todavía estamos retados a ser mejores, a ser especialistas de especialistas, ¿verdad? Y tener esa posibilidad. Y también a capacitar con toda esa información, a capacitar en la ventaja competitiva que estamos desarrollando para hacernos diferentes. Entonces no es solo ser pequeños, sino ser pequeños diferentes, investigar al cliente, investigar el producto y innovar, y esa innovación sostenerla en el tiempo. Eso nos hace mucho bien. También nosotros podemos aplicar calendarios temáticos podemos agarrar un año y sobre ese año vamos enseñando al cliente a usar el producto, cómo lo puede manejar, cómo lo puede usar. Por ejemplo, una tienda de carnes. Oh, sí, carnes, sí, yo iba a la carnicería, sí, pero la carnicería puede venir a mi casa y yo puedo comprar a través de una página web. Y puede ser una tienda de delicatessen. ¿Por qué? Porque la res tiene carnes de primera, el lomito, tiene el lomo de aguja, tiene el delmónico, tiene el ribeye, tiene los cuartos, ¿verdad? Que son las partes, los músculos de las piernas, y tiene carnes para asar, si a la persona le gusta la carne, carnes para sudar, y así diferentes tipos y usos de la carne. Y a la gente se le puede enseñar cómo hacer un buen asado, cómo hacer una buena sopa, cómo hacer un buen almuerzo, y eso también es capacitación y formación. Por eso nosotros no solo debemos vender, hay una postventa, y nosotros también en nuestra página web podemos educar al cliente, no solo vender, y también en nuestro Face podemos hacer un blog y educar al cliente en los productos, cómo usarlos, cómo manejarlos, cómo sacarles mayor provecho. Eso es lo que quería compartirles a ustedes hoy. Dani. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profesor Gamboa Costre. Qué maravilla es lo que ha comentado usted de que las empresas pequeñas están retadas a ser mejor. Están retadas y lo pueden hacer, Dani. Porque si usted conoce muy bien cómo hacer un producto, si usted es especialista todavía en una parte de ese producto, usted lo va a hacer muy bien. Por ser pequeño, no es que usted no va a tener estándares de calidad, ni se le va a exigir. Y también no es que no pueda exportar, usted puede exportar. Y claro, es interesante también, por eso lo que la gente busca por marca. Lo que la gente busca en internet no es muebles, ni mueblería, ni siquiera pastelería. Es decir, la gente va pasteles sin lácteos, ¿no? Pasteles para cumpleaños o pasteles para bodas. Es decir, la gente no se queda con la industria, y eso es tan importante, ¿verdad? Sí, porque la gente está buscando la necesidad, lo que realmente está necesitando en ese momento. Luego podríamos hacer una participación de posicionamiento de marca para posicionarse en medios digitales, que eso sería algo muy bueno. ¿Sí? Usted lo dice, la gente se tiene la necesidad concreta, especial. Sí. No muebles. ¿Y qué tan paradójico es para las empresas que venden muebles? Decir, ok, entonces tengo que tirar por la ventana el 95% de los productos. ¡Sí! Es decir, tienen que escoger uno. Tienen que escoger uno y quedarse con él. Sí. Podría ser, porque también, Dani, podría ser una mezcla muy interesante. Si yo estuviera en un negocio de esos, bueno, reviso un poco mi mercado de visita, digamos, personalizada y cómo se está comportando, pero empiezo a desarrollar con investigación mi mercado digital. Entonces me empiezo a meter a los nichos. Ya no hago de todo para que la gente vea y compre por impulso, que muchas veces pasa, sino que realmente empiezo a investigar. Por eso es tan importante la investigación de mercados, para conocer qué ocupan las personas y empezar a hacer el producto que de verdad va a ser sostenible y duradero en el tiempo. Pues nos quedamos con esa parte de investigación que ahora vamos a aplicar en unos instantes también para ver cómo podemos pedirle a Google qué es lo que la gente está buscando. Profesor Gamboa Castro, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica, un honor tremendo. Esperamos poder contar con su experta participación en una nueva ocasión. Cuente conmigo en lo que guste, Dani. Me ha gustado mucho, muy amable de su parte, y todo el equipo, todos los alcaldes que están aquí
y la persona de desarrollo económico también de la Unión de Tres Ríos. Muchas gracias. Para servirles. Pura vida. Bueno.